Buenas, mi nombre es Fátima Andrade Madrid. Hoy les voy a impartir una clase a 10º grado. El tema es de química y se llama composición porcentual y determinación de fórmula empírica y molecular. Para hablar de una composición porcentual, ¿a qué nos referimos? A una medida de cantidad de masa que ocupa un elemento en un compuesto. Y cuando hablamos de una fórmula empírica nos referimos a la muestra de la proporción entre los átomos de un compuesto químico. Y por último tenemos lo que es la fórmula molecular, que nos indica el número y el tipo de átomos distintos presentes en una molécula. Entonces, para ello vamos a empezar con un determinado ejercicio que tenemos aquí, un ejemplo en el cual tenemos que para esta composición, en este caso tenemos ¿cuál es el porcentaje del agua en el fosfato diácido de potasio pentahidratado? Entonces tenemos aquí los diferentes elementos. K, H, para eso para ir el desarrollo del ejercicio vamos a elaborar una tablita en donde vamos a escribir elemento, número atómico, número de átomos, peso atómico y el total. Entonces tenemos los elementos. Potasio, lo escribimos, el primer elemento, luego hidrógeno, luego fósforo, luego oxígeno, luego hidrógeno y luego oxígeno. Luego observamos los subíndices que tienen. En este caso, el subíndice de potasio, si no tiene numerito acá, nos indica que es 1, como está establecido acá. Luego, hidrógeno, que es 2. En este caso tenemos el 2. Posteriormente, P, que nos indica el fósforo, y posteriormente el oxígeno. Este puntito que está acá nos indica una multiplicación, como cuando tenemos un paréntesis. Si aquí hubiésemos tenido un paréntesis, aquí nos hubiera indicado que era también multiplicación. Entonces, en este caso tenemos el 5. 5 por 2 es 10, como lo indica acá, y 5 por 1, 5. Luego nos vamos a la tabla periódica y buscamos, en este caso, el peso atómico. Como sabemos que el potasio es el elemento número 19, buscamos su peso atómico, que está en este numerito de acá, y que es 39.098, pero lo dejamos en un determinado número entero. Si se puede redondear, lo redondeamos. En este caso, como es 39.0, el número después del punto es 0, no se redondea, se deja con 39. Si es 5 o mayor que 5, se puede redondear. ¿Qué hacemos para tener el total? Multiplicamos 1 por 39, 39. Luego el hidrógeno, su peso atómico es de 1.0079. En este caso, determinamos que solo es 1. 2 por 1, 2. Al igual que el fósforo. El fósforo es 30.97. Ahí sí se puede redondear porque después del punto el número es 9. Entonces, en este determinado caso, indicamos que multiplicamos y redondeamos a 31. Luego el oxígeno. De oxígeno su peso es 15.99. Redondeamos a 16, a un número entero. 4 por 16, 64.
luego 10 por 1, 10 y posteriormente los pesos atómicos de cada uno de ellos. Una vez que tenemos el total, como está aquí, lo sumamos y esto nos da 226 gramos. Ahora, como nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo es el porcentaje del agua. ¿Dónde tengo agua aquí en esta molécula? Sabemos que la molécula del agua es H2O. Entonces, si los dos últimos elementos, que son estos, me indican el agua, indica que voy a tener 90 gramos. Y en este caso tengo 90 gramos. Pasamos posteriormente al siguiente paso, que es el paso que tenemos acá arriba. Paso número 2. Para calcular porcentajes, en este caso, si no nos especifica qué porcentaje es, lo podemos sacar el porcentaje de cada uno de los elementos con los totales. En este caso nos está pidiendo el del agua, específicamente del agua. Si no nos especifica en el ejemplo de qué es, pues tendremos que sacar de acuerdo a lo que tenemos establecido acá cada porcentaje. Pero en este caso es del agua. Entonces, como es del agua, es de 90. Entonces aquí tenemos el caso en la parte de acá arriba. Y tenemos 90 gramos, que fue la suma que nos dio, multiplicado por 100 dividido entre el peso molecular total, que en este caso es 226. Eso lo multiplicamos y lo dividimos y nos da un resultado de 39.38% de agua. O sea que esta es la cantidad de agua que hay en esta sustancia. Bien, tenemos aquí el ejemplo número 2. Y para el ejemplo número 2, tenemos aquí, calcule la fórmula molecular de una sustancia cuyo peso formular es de 138 gramos. El peso formular es este. Y posee 56.52% de potasio. Entonces venimos y ubicamos este porcentaje, lo ubiqué aquí, nada más que el primer paso es pasar los porcentajes a gramos. Entonces, ¿cómo se pasa un porcentaje a gramos? Sencillo, en vez del porcentaje solo escribo la G de potasio, y en este caso no voy a escribir la palabra potasio, voy a escribir su símbolo, multiplicado, bueno, seguimos sacando los datos, de potasio y 8.69 gramos de carbono. Dijimos que los porcentajes los pasábamos a gramos de carbono. Y 34.78% de oxígeno, que es el que está más abajo. En este determinado caso vamos a tener que mol es una unidad de sustancia. Siempre lo vamos a multiplicar por 1 para cuando queramos obtener la fórmula molecular. Entonces, multiplicado por 1 y dividido entre el peso atómico, que se encuentra también en la tabla periódica. Entonces nos vamos del potasio y es 39.098, como lo indica acá. Ahora, solo lo dejamos en 39 con un valor nomás. Esto indica que vamos a tener aquí 56.52 multiplicado por 1 y dividido entre 39 es 1.45. Esto lógicamente queda en unidad de mol. Recordemos que los gramos con los gramos se nos van. Los gramos. Y que solo nos quedó en mol, que es lo que queremos llegar. Ahora, posteriormente igual, por 1, siempre por 1, porque es unidad de sustancia, y dividido entre 12, que es el peso atómico del carbono. Posteriormente el oxígeno tiene 16, lo multiplicamos, lo dividimos y 2.17. Luego pasamos a este siguiente paso. Bien, al otro paso es de que tenemos que buscar dentro de las divisiones
dentro de este paso, buscar el número más bajo de ellos tres. En este caso solo hay 3, puede ser que haya más. 1.45, 0.72 y 2.17. El más bajo que corresponde es 0.72. Entonces, ese número, voy a empezar con el primero, que es 1.45, aquí está mal, 1.45 dividido entre el más pequeño, en este caso 0.72, y me da 2.0. Luego 0.72 entre el mismo valor, que es el mismo valor menor. Luego 2.17 entre 0.72, que siempre es el valor menor. O sea, cada uno de estos números lo voy a dividir entre el valor más bajo. Puede ser entre el mismo valor de él. Bien, luego tenemos la fórmula empírica. ¿Y qué nos determina una fórmula empírica? Nos determina, como lo habíamos dicho, la muestra de la proporción entre los átomos de un compuesto químico. Ahora, ¿qué nos quedó? Si es 0 después del punto, pues eliminamos el 0. Si fuese un número diferente de 0, por decir 2.2 o 2.5, vamos a buscar un número que multiplicado por ese número nos dé un número par. Es decir, empiezo. Si aquí me hubiese dado 2.5, hubiese buscado un número que multiplicado por él me diera un número par. Por ejemplo, 2.5 por 2 es igual a 5, me da un número entero, no me da un número decimal. En este caso, si es 0 después, el que me da, lo elimino y no lo tomo en cuenta. O si es 1, igual. Entonces, 2, que es el número que tengo acá, y recordemos que el primero era del potasio, como lo tenemos en el paso anterior. Entonces, K2, C, que es el que le sigue, y si no escribimos este que es de K, este que es de C, para no confundirnos, y este que es de U. Y O3, ¿sí? Bien, posteriormente hacemos el paso número 2. Tenemos que tener lo mismo que teníamos allá, el elemento, el número de átomos, el peso atómico y el total. Ya sabemos que el número de átomos va a depender de estos numeritos que estén acá. ¿Qué hubiese? Bueno, en este caso tenemos 2, 1 y 3. Luego los pesos atómicos que se buscan en la tabla periódica, lo multiplicamos y nos resulta. Luego sumamos el total. Bien, ¿cuál es la diferencia? El paso número 3, que es ya el último paso. En este caso tenemos el paso número 3, el peso formular entre el peso molecular. Bueno, cuando hablamos de un peso formular, nos referimos a la forma de una sustancia en la masa del peso atómico. Y cuando nos hablamos del peso molecular, nos referimos a una magnitud que indica prácticamente cuántas veces puede una masa de una molécula en una sustancia es mayor a la unidad de masa atómica. Entonces, el peso formular, recordemos que lo dan al inicio del ejercicio. Miren, el peso formular. En este caso, aquí, en esta parte, dice peso formular. Es de 138 gramos. Bien, tenemos entonces 138. Y qué coincidencia que aquí también nos dio 138. Puede ser que aquí hubiese dado otro valor. En este caso nos dio 138 entre 138. Entonces, como aquí dio N, que es el peso formular 138, y aquí tenemos 138 que es de este peso que está aquí. Entonces, la fórmula molecular, tomamos los diferentes elementos K, C y O. En este caso tenemos
En este caso tenemos que aquí yo escribí el 1 que me dio aquí para poderles mostrar. Si aquí me hubiese dado un número 2, por ejemplo, el 2 hubiera multiplicado a los numeritos que están acá. En este caso solo hay 1, 1, 1. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y 1 por 1, 1. Si hubiese sido 2, hubiera sido 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. O que aquí hubiese habido un 2, 2 por 2, 4. Entonces, el numerito de afuera multiplica a los de adentro. Bien, jóvenes, nos seguimos viendo. Esto es todo por el día de ahora. Feliz día.